Muy bien, pues muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Estamos continuando con un tema que hace 15 días estábamos compartiendo y es el mandamiento de predicar el Evangelio. Y hemos estado conociendo que hay una oposición en el mundo, que es un espíritu contrario que obra, dice la Biblia así, en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, entre ese mundo que vivía conforme al príncipe de la potestad del aire, es el espíritu de los hombres que rechazan que Cristo viva en sus corazones, que el reino de Dios sea establecido en sus corazones, que la ley de Dios sea la ley para vivir. Bueno, hay una resistencia, una oposición en el mundo de los hombres que no quieren que Dios sea glorificado y honrado en su propia vida. Bueno, debemos entender que ahí llegó Dios a tocar la puerta de nuestro corazón. Él dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos a Dios, muertos a la vida de Dios, muertos a la eternidad, muertos a la vida que viene del Espíritu de Dios, y que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Bueno, esa es la obra que Dios está llevando incesantemente, y Él se acerca a cada corazón de cada persona en lo individual, en lo particular, en lo personal, y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esta es la obra de Dios entre el mundo de los que están perdidos, perdidos en el pecado, perdidos para el infierno. Es lo que significa hijos de ira, hijos para juicio, para condenación. Y bueno, dice en este pasaje de Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira, del juicio, del infierno. Y esta es la obra de Dios, es una obra ricamente llevada a cabo en amor y en misericordia. Bueno, hay un mundo entre los hombres que se oponen a que esta gracia y misericordia sea cumplida. Estamos viendo que hay una oposición en el mundo, y esa oposición es a esta obra de Cristo. Se opone el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es el espíritu de Satanás. Ese es el enemigo de Dios y es el enemigo de la criatura más valiosa que Dios creó, el hombre. Entonces dice que de entre ellos Dios nos salvó. La oposición es para que no prediquemos
el Evangelio. Ahora, ¿quiénes son los que predican? La gloria de Dios se manifiesta no solo por habernos dado vida, sino que ahora Él nos envía como instrumentos escogidos, útiles, santificados y dispuestos para toda buena obra. Bueno, esto es la gloria de Dios. Aquellos que resistían, que rechazaban, que se oponían, que blasfemaban, que abominaban, que escarnecían el nombre de Dios, ahora lo llevan en su vida, hablando, testificando que Él vive en sus corazones y que nos ha dado vida eterna. Esta es una gloria maravillosa que Dios es el único que puede cumplir. Él hace nacer de nuevo en el corazón del hombre una nueva criatura, una nueva creación con la semilla maravillosa que es Cristo. Cristo es la semilla. Entonces, esto descripción es para entender que así es como se lleva la obra de Dios, o se ha llevado a través de los siglos, a través de las culturas, de las naciones, de las generaciones, y hasta llegar a nosotros en cada lugar. En la Biblia dice que este evangelio se predica en todo el mundo, debajo de toda la creación. Bueno, esta es la obra que Dios hace, escogiendo instrumentos humanos, nacidos de nuevo y hechos para su gloria, no sin caminar en medio de una gran oposición. Pero voy a hacer aquí un paréntesis para comentar que si bien he estado yo enfocando la oposición que hay en el mundo entre los hombres, entre las personas, entre las creencias, entre las religiones, entre las filosofías de las personas, bueno, hay otra oposición que también hemos de vencer, que es la que tenemos en el interior del corazón. Cada persona que ha recibido a Cristo va caminando con un lastre, con un peso, que es su antigua naturaleza, la naturaleza con la que venimos a este mundo. Es una naturaleza que ama el pecado, que se complace en el pecado, se complace en lo que hacíamos en contra de Dios, lo que hacíamos en contra de la gloria de Dios. Bueno, esa naturaleza aún vive, pero la gloria de Dios es sobreponerse o tener victoria adentro de nosotros sobre esa antigua naturaleza que se llama, en la Biblia le llama el pecado, o le llama también la carne o antigua naturaleza. Bueno, hay una oposición para aquellos que quieren ahora glorificar a Dios con sus vidas, que quieren servir a Dios con sus vidas. Y hay una gran diferencia entre tener luchas y pruebas y padecimientos y necesidades por la oposición del pecado que mora en mí. Podemos definir con una palabra ese pecado: rebelión, desobediencia. Esa es la naturaleza con la que nosotros venimos a este mundo, y aún sigue dentro de nosotros y se opone, no quiere entregar el lugar, no le quiere ceder la vida para la gloria de Dios. Entonces, pues por causa de esa rebelión, de esa desobediencia, vienen muchos padecimientos, vienen necesidades, viene la muerte, viene la destrucción de los hogares, de las familias,
Bueno, la gloria de Dios es levantar una victoria según su voluntad, según su espíritu, según su propósito, para que prevalezca dentro de un creyente, de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Y bueno, para entender esto, voy a leer solamente estos versículos. Es Primera de Juan 3, capítulo 1, y aquí vamos a entender este enfoque. Hablando precisamente, este tema es específicamente para creyentes. Solo los creyentes experimentan esta oposición, los que han recibido a Cristo, los que han nacido de nuevo. Dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Él? Convencernos, persuadirnos que abriéramos la puerta de nuestro corazón, que nos arrepintiéramos de aquella manera de resistencia, de oposición. Al final, Él prevaleció y nos llevó a la estatura de ser llamados hijos de Dios. En Juan 1:12 dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos entiende, no puede comprender qué ha pasado en nosotros. Un nuevo nacimiento, una nueva semilla, una nueva simiente, una nueva vida que viene de Cristo. De ahí nació. Él es la semilla o la simiente. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. No sabe de dónde tomamos esa nueva vida. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí está hablando cuando estemos en el cielo, en su gloria, en su presencia, cuando seamos perfectos, que no haya ni un ápice de esa antigua vida. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Renuncia, rechaza, aborrece el pecado, porque hay un espíritu que lo confirma, el Espíritu de Cristo, que es Hijo de Dios. Y esa semilla hace que Él se purifique todos los días. Bueno, en ese sentido hay una lucha o una guerra interior contra esa antigua naturaleza, los designios de la carne, le llama en otra parte, los impulsos, los instintos, los deseos de la carne. Entonces, debemos visualizar que hay algo nuevo y que hay una lucha por purificarse. Y en Hebreos 12, 5 al 8, dice así. Vamos a ver ahí, si quieren abrir sus Biblias, Hebreos 12. Ahora, les decía que por causa de ese fondo de la antigua naturaleza, sufrimos enfermedades, sufrimos necesidades, sufrimos quebrantos, tropiezos, desalientos, tantas cosas que nos hacen caer otra vez bajo el dominio de esa antigua naturaleza. Por eso Él dice, ahora eres hijo de Dios.
Ahora tienes una esperanza de ser como Él es, de verle. Y el que tiene esta esperanza nunca deja de purificarse, así como Él es puro. Es decir, nunca deja de rechazar el pecado, de aborrecerlo, de resistirlo, de abandonarlo, así como Cristo es puro. Y aquí hay un enfoque, bueno, a veces es tanto el dominio de esa antigua naturaleza que se convierte en una desobediencia continua como hijo de Dios, un hijo desobediente. En la Biblia se habla de aquel hijo que abandonó la casa del padre, el hijo pródigo. Bueno, el creyente se convierte en un hijo pródigo cuando quita sus ojos de Cristo, que es hijo de Dios, que él debe buscar la purificación siempre. Y cuando él descuida su comunión con Cristo, pues es llevado a los antiguos deseos de su carne. Y Dios cumple una obra como hijos. Entre paréntesis quiero aclarar que para un hijo de Dios ya no hay juicio, ya no hay condenación, ya no hay castigo. Eso es para los hijos de ira, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pues Dios, como un padre que tiene cuidado de nosotros y que hemos entrado en su potestad, Él nos disciplina, nos corrige como hijos. Veamos lo que dice aquí: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, debemos entender que este es un trato, aunque sea en un dolor de azote quizás, o de reprensión o de disciplina, es en amor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere entregarnos a las garras del pecado. Y esto es cuando la desobediencia hace presa de un hijo de Dios. En este sentido, debemos ser conscientes. Empecé a tocar este enfoque, que hay una oposición interior y que nosotros la podemos vencer cuando nos ponemos del lado de Cristo, cuando somos amigos de Cristo, cuando elegimos caminar con Él. Si descuidamos eso, nuestra antigua naturaleza inmediatamente toma lo que es de ella, su vida, su mente, sus antiguos deseos, y Dios no quiere entregarnos a las garras del pecado. Nos puede disciplinar, nos puede corregir, nos puede azotar, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Es decir, no te endurezcas en la rebelión, no te endurezcas en la corrección de Dios. Reacciona, que aún tus quebrantos y tropiezos y los tratos de Dios son para que tú vengas a la comunión con Cristo. Él te ama y no te quiere entregar en las garras del pecado. El pecado es un destructor, te destruye. Por eso Cristo vino a salvarnos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios no te disciplina, es como si Él no te reconociera como hijo. Eso es un bastardo. Y Dios nunca va a renunciar a lo que inició en nosotros. Él nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado de su mismo espíritu, de su misma presencia. Entonces Dios no va a cambiar su mente en corregirnos, en disciplinarnos, en enseñarnos que la vida está en Él y que no nos hagamos amigos del pecado, que lo aborrezcamos como algo que nos destruye, nos quita todo lo que es vida, toda la manera en que la vida se manifiesta, la paz, el gozo, el contentamiento, la fe, el amor, la comunión con Dios, todo eso es vida. Y el pecado lo quita la vida, nos quita eso que es la vida. Y un hijo de Dios que no reacciona, bueno, la disciplina mayor de Dios, aquel que reconoce como hijo, es que se lo lleva de este mundo. Cuando ese hijo ha determinado que no quiere la comunión con su padre, y Dios ha puesto un sello en él, y Dios no va a negarse a sí mismo, se lo lleva al cielo. Algunos sufren enfermedades, creyentes que conocen la Biblia y que en su enfermedad le piden a Dios, pero no se quieren volver, le piden a Dios que les quite su enfermedad, o que solucione su necesidad, o que solucione los problemas que hay en su hogar, pero no quieren volverse a la comunión con Dios. Ellos quieren caminar en el pecado, y Dios dice: lo que yo te dé es como una bolsa sin fondo, el pecado te lo va a robar. Entonces, pues se cumple esto, y Dios está obrando, y debemos ser conscientes que las pruebas son por obedecer a Dios. Esas son las pruebas, son los sufrimientos, pero las pruebas que son por desobediencia, pues realmente no son pruebas, son disciplinas, son correcciones, son azotes, y debemos entender o ser conscientes que hemos de tener cuidado con esa oposición que hay en nuestra vida. Un hijo de Dios que vive sin el gozo de Dios por la comunión, por un cambio de vida, por la gratitud que tiene por haber sido arrancado de una antigua manera de vivir que no podía escapar, pues ya no tiene gratitud, ya no tiene acción de gracias ni adoración, porque ahora es amigo del que lo destruye y no del que le da la vida. Dios está volviendo, solamente fue un paréntesis para darnos cuenta que Pablo lo decía, que de afuera él tenía conflictos, o más bien de afuera venían temores y de adentro conflictos. Él hablaba de esa doble oposición. Pero hemos estado principalmente enfocando la oposición que hay en el mundo, en el espíritu del mundo o de la corriente del mundo. Dios está haciendo una obra en tu corazón para que tú le ames, le glorifiques, le adores, le des gracias, testifiques de que Él vive en ti para que le sirvas. Esa es la obra de perfección que Él empezó. Él empezó a trabajar en su perfección, aunque sea parcial, en este tiempo. Y
Él nos quiere tener listos, porque esta obra es la que refleja la gloria de Dios. Ya tenemos un candidato para el coro, ¿verdad? Bien, miren, les voy a leer estos pasajes. Para muchos creyentes son una gran bendición, pero estos pasajes son para andar en esa vida que sirve a Dios, que glorifica a Dios. Vamos a, si pueden abrirlo en sus Biblias, es Isaías 40, 29, desde el 29 vamos a leer, dice, este versículo es para aquellos que están entregados, aquellos que flaquean en esa lucha, tanto interior como exterior. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ya ninguna, porque Él no renuncia a la obra que empezó en nosotros. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Sí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, esto es la obra de Dios que nadie puede parar, pero mientras yo esté del lado de Dios, que sea amigo de Dios, amigo de su voluntad, de su llamamiento. Esta promesa es para aquellos que andan en esta visión. Lo voy a leer de nuevo porque lo leí muy entrecortado. Es que no me quiere obedecer el... Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la obra de la victoria que Dios cumple en nosotros. Y en Isaías 41:10 también hay algo así. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es la presencia de Dios, el poder de Dios. Esta es la promesa para llevarnos en esa obra que Él quiere cumplir. En otras palabras, cuando nosotros recibimos a Cristo, en ese momento fuimos aptos para estar en la presencia de Dios. En ese momento ya podía Él llevarnos, pero nos dejó aquí. Apenas entendíamos ese plan de ser cristianos, de un cambio de vida. Bueno, era una visión de una vida mejor, una vida nueva en este mundo. Pero Dios nos estaba pidiendo nuestra vida para levantar esta obra en nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él me dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de Él mana la vida. Bueno,
esa obra es la que Dios está cumpliendo, de vivir en nuestro corazón un plan para este mundo, un plan temporal, de mostrar que Él cambia al hombre, que Él cambia el corazón, que hace que el hombre ame las cosas divinas, las cosas santas, las cosas de la fe, del amor, de la verdad. Y el creyente se convierte en un testimonio vivo de la obra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Sus promesas, como estas que estamos leyendo, es para que no flaqueemos, aun cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios y la desobediencia nos lleva. Aún Dios tiene muchos medios para volvernos. Él tiene cuerdas humanas, cuerdas de amor, para hacer que regresemos a la comunión, a esta obra. En otras palabras, Dios no quiere renunciar a la manera como Él se quiere glorificar en nosotros. Él es el Dios de la creación y la creación le obedece a una palabra de Él, pero nuestro corazón le obedece por amor, por fe, por confianza, por seguridad. Y dice Dios: esta es mi gloria, los que me sirven y me entregan su corazón, y yo tengo muchas promesas para ellos. Esta promesa que dice aquí: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿A quién les dice eso? Aquellos que han puesto sus pies en la brecha del testimonio, del servicio de Dios, aquellos que han puesto sus manos en el arado. Para ellos es esta promesa, y tendrán nuevas fuerzas cada día, levantarás alas como las águilas. Bueno, este es el enfoque de la victoria, del poder, de la voluntad de Dios en esta visión. Bueno, pero el mensaje que estamos viendo, que esto no es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Que hay un mundo opositor, un mundo escarnecedor, un mundo que está dispuesto a destruir todo lo que se levanta en el nombre de Dios. ¿Y saben por qué? Porque es el espíritu del diablo. La Biblia dice: todo el mundo está bajo el maligno. Y dice que nosotros en otro tiempo vivíamos en los delitos y pecados conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es Satanás, en conformidad con él. Bueno, en ese sentido estamos viendo que Dios nos da una victoria sobre esa oposición. Esto, hermanos, es como decir, este es un plan, como decía ahorita, no es miel sobre hojuelas. Es un plan de Dios en una lucha entre la vida de Dios y la muerte de Satanás. Es una lucha entre la vida bendecida de Dios y la muerte que causa el pecado. No es algo, qué bonito es ser hijo de Dios. Pues sí, es muy bonita la victoria, pero es más bonita cuando tú sabes que esa victoria
es después de haber vencido la lucha interior y la lucha exterior. Esa es la gloria de Dios. Dios se va a glorificar de llevar muchos hijos a la gloria por esta victoria en Cristo. Ahora nos preguntaremos, ¿no será que estamos luchando una guerra ficticia, inventando enemigos, peleando como a la aventura? ¿Que estemos inventando un mundo como de miedo? La guerra es real. La oposición es porque el espíritu del mundo a que el reino de Dios se establezca en los corazones, porque no quiere que las leyes de Dios gobiernen los corazones. Es real. Es una lucha que no tiene, ¿cómo decir?, descanso, pauta. Siempre estaremos luchando. ¿Por qué este mensaje? Bueno, para que afines tus armas. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y luego continuamos.